Bienvenido, David, ¿cómo estamos? Pues muy bien, un placer. Aquí estamos, ansiosos por, por este tema. Hombre, hoy vamos a hablar de tres personajes básicamente principales, muy curiosos, muy, por ejemplo, para mí, dos de ellos desconocidos, pero Mm. nos vamos a centrar principalmente en la que fue en su época llamada, conocida como la Uri Geller española, David. Sí, un personaje maravilloso. Vamos a hablar de Mónica Nieto e Inés principalmente, ¿no? Algún personaje más que estará por aquí por el ambiente. Y bueno, es uno de estos casos que yo le pregunté en su momento a Manu Carballal, que él es especialista precisamente en desmontar un montón de casos fraudulentos, ¿no? Como mago e ilusionista que es, y además también criminólogo de profesión y de carrera, y bueno, y apasionado por estos temas, ¿no? Desde muy joven. Claro, a esta gente es la que hay que preguntarle cuáles son los casos que más dudas hay, ¿no? Y una era de Nina Kulayina, que ya hablamos de ella en otro programa, y otra era de Mónica Nieto, que él la conoció en persona y estuvo en el caso, estuvo en el candelero de toda la movida que vamos a contar hoy. Pues vamos a empezar cuando quieras. Pues mira, Mónica Nieto, que es una niña que nació en el 19 de diciembre de 1972, que es la mayor de tres hermanos, ¿no? Sin embargo, ninguno de los otros dos hermanos manifestó ninguna capacidad paranormal, ¿no? Hay que decirte que la mayoría de la información que tengo la he sacado del libro de él, de Manu Carballal, de investigación PSI, parapsicológica, ¿no? Y que es un memorándum y un repaso a la historia de la parapsicología española y una España como de otro mundo, parece, ¿no? De los años 70, 80, no, bueno, hasta la actualidad, ¿no? Pero casos fascinantes, ¿no? Y en uno de los capítulos bastante amplios que habla de este, ¿no? De esta Mónica Nieto que te estoy contando, ¿no? En este libro cuenta Manu que la madre era muy fan, la madre de Mónica Nieto era muy fan de este mundo del misterio, ¿no? Y que ya había visto como tantos otros aquel histórico Uri Geller, ¿no? En el 77 con las cucharas de televisión española. Que yo no sé, yo en aquel momento, bueno, yo en ese momento no en el 77 porque no había nacido, pero un poquito después en estas vueltas que vino otra vez Uri Geller al 1, 2, 3 o algún programa así similar aquí en española, yo intenté replicar el experimento de doblar cucharas o de poner en marcha relojes, a mí no me funcionó. No sé si a ti te pasó, si tuviste, si doblaste alguna cuchara cuando estaba Uri Geller en televisión o algo. No, no, yo hice la experiencia sobre las cucharas, conozco gente que sí, que le ocurrió, y también hubo otro experimento que hizo que fue reparar, entre comillas, relojes a Sí. distancia, que curiosamente eso, en nuestro caso, en mi casa, Hmm. sí que, sí, sí, sí que pasó. Curioso, yo no sé qué pensar de esto, ¿eh? El tema de Uri Geller, eh, no sé, creo que hay mucho mito ahí, pero bueno, no lo sé. Manu no es, no le pone la cruz como quien dice, ¿no? No sé si lo conté ya la otra vez, que lo tuvo en su programa de televisión, de la televisión gallega, que lo trajo y tal. Y es como que Uri Geller había días que tenía los poderes y otros días que no, entonces tenía que acudir a los trucos, ¿no? Esto de no ponerle la cruz a la gente cuando le pillas en un renuncio, sino seguir investigando un poquito más, me parece como que yo mismamente hubiera dicho, bueno, si en el momento en que le pillas en un truco que ves que hay vídeos de Uri Geller que dobla con la mano y hace el truco de que dobla la mano con la fuerza, haciendo trucos de ilusionismo de distracción para que no veas la mano, lo que hace la mano izquierda y te distrae con la derecha. Y sin embargo, sí que hay otros que, bueno, parece ser que son más difíciles de explicar, ¿no? Hombre, ten en cuenta, David, por ejemplo, lo del reloj, aquello fue extraordinario, porque es que el Sí, reloj, bueno. Ujú. sin hacer absolutamente nada más que lo que él decía, se puso a funcionar. Casualidad, pues a lo mejor. Pero se puso a funcionar, David. Ahí yo lo dejo. Y a distancia, que estamos hablando por la televisión Sí, sí. y en la época que estamos hablando, ¿eh? Que no es como ahora Sí, que hay una mayor comunicación. sí es verdad que, por ejemplo, el tema del reloj yo no lo he visto en más sitios, o no he visto, por ejemplo, sí he visto a muchos ilusionistas replicando el truco de doblar cuchara, pero lo de hacer funcionar un reloj como que en ese nos han metido, no lo sé, ya te digo, no sé qué pensar con Uri Geller, además que tiene una historia con Estados Unidos, con la CIA, con toda la experimentación, que también eso Hombre, es luego fascinante. supuestamente se lo llevó la NASA, me parece recordar. Sí, bueno, y no sé si estuvo ahí con la CIA también, o todo esto, hizo todos los experimentos y tal, yo no sé cuánto de exageración hay ahí o cuánto o si de verdad engañó a tantos. Es que tampoco esto de hecho lo vamos a ver hoy día, un montón de científicos haciendo experimentos
Y el que te seas científico no significa que no puedas ser víctima de ilusionismo, ¿no? Cuando tiene que ser un ilusionista el que juzgue si eso ha sido verdad o no. O sea, uno de los especialistas, no solo los científicos, no sé si me explico. Ahí es donde entra Manu Carballal, que precisamente este tipo de cosas las hace, ¿no? Y las detecta, igual no todas, pero muchas de ellas sí. Bueno, el caso es que en aquel momento, cuando Uri Geller lograba cucharas y hacía funcionar relojes, ¿no? Un poquito más adelante, Antonio Carrero replicaba precisamente este mismo experimento, un poquito después, para la radio, usando este mismo experimento, ¿no? Y la madre que lo escuchó en aquel momento y puso a sus 3 hijos en su casa a colaborar con el juego, ¿no? Y entonces puso a los 3 niños, entre ellos a Mónica, de 14 años en aquel momento, con cubiertos. A Mónica le dio un tenedor. Los otros 2 niños no pasó nada, pero con Mónica dobló con mucha facilidad un tenedor. Cosa que, bueno, pues fue llamativo y fue interesante el caso, ¿no? Ya digo que Manu Carballal se enteró de esto un poco por casualidad, porque Manu de estas cosas te dice siempre que se entera por casualidad, pero en realidad es que este hombre tiene ojos por todos lados y está en todos lados. Entonces, claro, también es bueno saber, como que se quita importancia, ¿no? Pero además con lo joven que era de aquel momento, ¿no? Y rodeado de señores mayores, científicos o parapsicólogos y todo esto, como que se colaba como él dice, este niño con cara de cura, ¿no? Porque él iba para cura o para sacerdote, ¿no? Pero yo creo que no hay que quitarle mérito, ¿no? De precisamente saber estar la suerte obviamente importa, ¿no? Pero tener ojos en todos lados y saber dónde estar para saber dónde está la buena historia es algo que Manu Carballal siempre ha tenido, ¿no? El caso es que el humilde y local Centro de Estudios de Parapsicólogos de Extremadura, el CEPEZ, del que Manu formaba parte, ¿no? Y añade Rafael Rivera, Pedro Criado y Juan Carlos Hernández Cárrica, también formaban parte de este grupo, que era bastante humilde y no tenía financiación más que la propia de ellos, ¿no? Era un grupo particular. Estaban muy cansados precisamente de investigar falsos positivos de gente que, bueno, falsos positivos en todos los sentidos, ¿no? El caso es que la hija de Pedro Picado le contó que en su colegio una compañera hacía cosas de estas de parapsicología que tantos gustan. El caso es que ante la noticia, fíjate qué casualidad, ¿eh? Una amiga de la hija se moviliza el equipo de investigación al colegio y toman contacto, ¿no? Encabezada por el propio Pedro Picado, Juan Carlos Hernández, Rosa María García Martínez, que es enfermera, José María Casas, abogado, Fernando Álvarez de Roldán, que es químico, Rafael Rivera, parapsicólogo, José Ignacio Cardenal Murillo, médico, Gerardo Blanco Blas, psicólogo clínico, Ricardo Cano Sánchez, neurofisiólogo, Alfredo Bonavida, que era doctor en ciencias físicas. Si no estamos hablando de 4 magufos, ni estamos hablando de alguien con túnicas y con atrapasueños, ¿eh? No estamos hablando de científicos, ¿no? De gente que de verdad... Y además me parece muy loable, ¿no? O sea, gente que quería saber si de verdad había algo en esto de la parapsicología, porque igual ahora nos podemos reír un poco, o tomarlo así con condescendencia o con distancia, pero en los 80 no es lo mismo que ahora, ¿no? Igual ahora pierde un poquito de sentido, ¿no? Ahora estamos hablando más de IAs y de informática, que igual pierde un poco el sentido de lo que era tener este tipo de supuestos poderes y tal, ¿no? Quiere decir que la ciencia, como curioso, tiene que investigar y tomar iniciativa, ¿no? Y era lo que hacía esta gente, ¿no? Bueno, el caso es que todos estos alucinaron con lo que allá encontraron con esta chavala, con esta chica. Los resultados daban positivo siempre o casi siempre. Un caso de entre 1 millón, según dice Manu Carballal, o 1.000 millones. Les tocó la lotería. Y la encontraron por casualidad, como no debía ser de otra manera. Bueno, lo que pasa es que ninguno de ellos era ilusionista, excepto Carballal. También esto es importante, ¿no? Todo hay que decirlo. Como vamos a ver, todo lo que voy a contar lo que se sabe, claro. También podemos después extrapolar lo que no se sabe o lo que puede haber surgido, ¿no? Durante los experimentos que le hacían a Mónica, habla en especial de las manías que tenía Mónica, ¿no? Y una de las cosas muy importantes dice que aprendieron mucho de los experimentos que le hacían a Mónica, ¿no? Y era quitarle las manías porque ella primero creía que solo podía doblar tenedores. Es decir, a Mónica le daban una cuchara y no era capaz de doblarlo. Sin embargo, un tenedor sí lo doblaba con facilidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con la niña? Al parecer, el modus operandi que decía que tenía ella es que ella, en su imaginación, juntaba 2 imágenes, la del cubierto normal y doblado, hasta juntarlas en su mente y eso provocara que se doblara en su mano. A Mónica la engañaron poniéndole una cuchara debajo del tenedor. Ella, con los ojos cerrados, lo dobló.
dobló las dos. De repente las limitaciones se agrandaron un poco. Ahora podía doblar sin ningún tipo de problema cuerpos metálicos con la mente y con el único contacto de sus dedos. O sea, jugaban ahí con la sugestión, no sé si sugestión o con el autoengaño que tenía ella, las limitaciones que se ponía ella misma, ¿no? Esto es muy interesante si de verdad nosotros pensamos o creemos que no podemos hacer algo, pues no lo hacemos, ¿no? Pero igual con un poquito de ayuda conseguimos mucho más de lo que podríamos hacer, ¿no? Bueno, probaron con un montón de objetos. Cortaplumas, brocas, llaves, limas, pulseras. Hablan de 272 positivos. Pero además podía devolverlos a su forma original. Habla del 99% de aciertos. O sea, no solamente los doblaba, sino que los desdoblaba con solamente el contacto de sus dedos. Bien, también le prepararon objetos más gordos. Barras de metal, varillas, láminas, y hubo que convencerla mentalmente de que sí era capaz. El acero. Por alguna razón, no sé si es porque era Superman, el hombre de acero, o algo así, en principio no podía doblar el acero, ¿no? Hasta que la engañaron una vez más diciéndole que era estaño y voilà, dobló el acero. No volvió a tener problemas con doblar el acero. Una vez superado ese estrabo, ese peldaño, podía doblar el acero perfectamente. De hecho, en el libro tienes un montón de informes de tamaños, positivos, grosores, un montón de esquemas, ¿no? Está todo especificado, ¿no? El caso es que el siguiente paso era doblar algo sin contacto directo. Que esto es muy interesante, era un escalón más, ¿no? Esto cada vez parece más el Magneto de los X-Men, ¿no? Ella se asustó cuando consiguió doblar un metal dentro de un tubo de cristal o plástico, ¿no? Un poco como lo que hacía Kulagina, pero Kulagina los movía, ¿no? Pues ella era capaz de doblarlo dentro de un metal de plástico o de cristal. Usaron tubos de 11, 7,15 o hasta 20 centímetros, de 2 centímetros por 2 centímetros para basar la prueba. Insisto, en el libro están todos los informes, ¿no? Incluso tuvo éxitos en tubos dentro de otro tubo donde colocar la pieza para doblar. O sea, un tubo dentro de otro tubo. Y en ocasiones excepcionales incluso a 50 centímetros de distancia, que ya es una distancia importante, con la pantalla de cristal de por medio. Hacía de las láminas espirales, ondas, corchestes o una especie de bastón. Y tardaba entre 4 y 6 minutos en doblarlos. Habla también de las condiciones en las que se realizaban las pruebas, ¿no? Parece que eran bastante estrictos, ¿no? Estos científicos. ¿Es capaz una niña de 14 años de engañar a tantos adultos científicos, la mitad de ellos? ¿Tú qué piensas? Es complicado, ¿no? Básicamente me parece muy, muy harto complicado, ¿eh? Es complicado. Hombre, hay gente que puede tener una habilidad innata en engañar o en leer microgestos. Claro, es que estamos entre dos cosas imposibles. A ver, los científicos tampoco son tontos. La niña, por muy lista que sea, puede leer microgestos o puede tener... No sé, hay gente que tiene esa habilidad. La otra opción es que de verdad tenga sus poderes, ¿no? Es complicado, ¿no? También hay... Es súper, súper complicado. Yo pongo el ejemplo siempre de las mentiras. No hay muchos niños que tienen una capacidad innata para mentir impresionante y que por mucho que les estudien los gestos que están haciendo cuando están relatando esa mentira, te lo puedes llegar a creer porque están completamente convencidos de que lo que están diciendo es cierto. Lo mismo podía pasar con esta chica en este sentido que te estoy diciendo. Luego otra cosa son las habilidades que podría demostrar, que eso ya es más difícil. Pero que ella esté convencida de que tiene superpoderes y así lo transmita de esta manera que yo te estoy diciendo a los demás, eso puede ser, David. Es más, para ella era algo normal. Los que estaban flipando eran todos los que había alrededor. Pero sí hay una cosa que yo no quiero dejar pasar, que es el efecto, aparte de la sugestión de los propios científicos o adultos, que yo no hay que descartarlo en absoluto, es el hecho de que cuanto más crees que estás a punto de tener... Claro, esto puede ser un Nobel, el mayor descubrimiento de la ciencia, una niña con poderes, esto es la inmortalidad. O un caso ovni, tienes todas las pruebas, estás convencido porque lo tienes casi todo grapado y tal, más te autoconvences también, o sea que también corres el riesgo de querer que sea cierto. No sé si me explico. Claro, eso ayuda a que tu expresión a la hora de contar la historia sea más creíble, evidentemente. Es complejo, ¿eh? Obviamente yo ya te digo, yo no me voy a posicionar del todo,
porque tampoco tengo toda la información, tengo parte, ¿no? E incluso el propio Manu nos contaba que ni él mismo se lo acaba de creer, pero él lo cuenta como lo vivió o como lo recuerda, ¿no? O sea que eso es Pero tampoco interesante. sabe desmentirlo, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Que una cosa es que no te lo creas y otra cosa es que no tengas la capacidad o la posibilidad O sea, o él, los medios para poder desmentir determinada circunstancia que ha pasado. o sea, no es que no se lo crea, es que le cuesta creerlo, ¿no? Es como, es que es increíble lo que estoy contando, ¿no? Son cosas alucinantes, pero esto Sí, va sí. a ir a más, ¿no? Manu habla también que por ahí pasó Argumosa, por ejemplo, todos estos míticos de la parapsicología, ¿no? Y era Argumosa el que alucinaba también con algunos de estos experimentos, ¿no? A la cría la tenían abrasada, o sea, cada vez que invitaban a más o sea, por aquella casa pasaron todo el mundo de la parapsicología, científicos, todo el mundo por allí, y le hacían casi un poco como si fuera un mono de feria, ¿no? Ala, venga, mueve la cuchara, dobla la cuchara para este señor mayor, ay, no sé qué, ahora esto, no sé qué, ahora las pruebas, las cartas Zener, no sé qué tal. O sea, la niña acababa hasta el gorro normal, 14, 15 años, que ya es una niña normal. Para ella que lo hacía en un colegio, o en algunas fiestas de cumpleaños, pues lo hacía, pero como divertimento, como algo simpático y tal. Y de repente le encuentra aquí un montón de señores mayores con un montón de experimentos aburriéndola. Y era un poco obligada por la madre, porque la madre era la que le gustaba mucho estos temas, ¿no? Pero para ella era la normalidad, ¿no? Eso, bueno, pues sí, pues doblo cuchara. Pues ya ves tú, ¿no? O sea, ¿qué me importa, no? Bueno, le hicieron análisis psicológicos y le preguntaron a sus compañeros de clase y daban que era absolutamente una chica normal y corriente, sin interés además por el mundo paranormal. Esto es algo curioso, ¿no? Según el informe que hicieron los psicólogos, tenía más tasa de éxito si la retabas o si la estimulaba de alguna manera. Si tenía que demostrar algo delante de gente nueva, como notarios, comisión de investigación, más científicos o gente que no le caía muy bien o incluso escépticos, era como que perdía la tasa, bajaba la tasa de éxitos, ¿no? Por nervios bajaba esa tasa. Esto también lo veremos en el canal de YouTube del Ojo Crítico. Tiene varios vídeos en las cuales podemos ver a Mónica Nieto en televisión, muy nerviosa, y haciéndolo metiendo una carta Zener en la caja y no lo acaba de acertar del todo. Se la ve muy nerviosa, ¿no? De hecho, el propio presentador la dice, bueno, que no pasa nada, si no aciertas, que no sé qué tal, era bastante condescendiente, ¿no? Sin embargo, en otros programas igual ya estaba como más animada o en otras tenían que ponerle música y tal, y entonces tenía más tasa de éxito, ¿no? Es decir, que también es eso, que si lo hace delante de alguien que le es agradable o simpático o que le tiene cariño, entonces le sale más fácil. Curioso, ¿no? Las pruebas se hicieron delante de un notario. De hecho, tienes aquí lo que decía el notario, que el notario era de flipar, ¿no? Que confirmaba el supuesto éxito de las pruebas. Dice que dobla a 50 centímetros de distancia del notario con solo el contacto de sus manos. Cosa que esto no significa nada, porque un notario también puede ser objeto de un truco de magia, ¿no? Pero bueno, simplemente constata que eso ocurrió allí. Que cómo se hizo, o sea, que lo del notario tampoco pasa a mayores, ¿no? Se le hicieron pruebas neurológicas, certificando que la temperatura corporal subía cuando hacía las pruebas. Esto nos recuerda a Nina Kulagina también. A Nina Kulagina después le dolía la espalda también, ¿no? Y le subía la tensión. Pues a esta chica no le sangraba la nariz como a Seven de Stranger Things, ¿no? Ni prendía fuego como Drew Barrymore en Los Ojos de Fuego, ¿no? Por decir que era más de la misma época, ¿no? Pero sí que se le eleva la temperatura corporal 0,2 grados o algo así, ¿no? Que tampoco es significativo de mucho porque tú estás sentado intentando mover algo, que se te eleve la temperatura, aunque sea por el calor de la habitación, tampoco me parece a mí, bueno, pero lo pone ahí como relevante, ¿no? Hablamos, ya te digo, entre 0,2 y 0,3 grados, ¿no? Pone aquí, de hecho, varias gráficas y tal. Pasaba, por ejemplo, de 36,9 a 37,2. También aguantar a un científico a veces también en una habitación cerrada y digo, puede ser que confirmara la elevación de la temperatura, ¿no? Simplemente por acumulación de seres humanos. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? O Mira, por David, ejemplo. quizás también los nervios que tuviera. Sí, claro, no. Y bueno, o sencillamente en una habitación cerrada con 4 o 5 personas te sube un poquito la temperatura. O sea que tampoco. Pero bueno. ¿Mm? De hecho, en el libro vienen fotos de la pobre niña con un montón de cables en la cabeza. Bueno, parecía un conejillo de Indias la pobre, ¿eh? Era normal que le hacía. De hecho, Manu nos contaba en un programa cuando vino a contarnos un poco esto,
que es que a veces incluso le hacían daño a ella, ¿no? Que le pinchaban o cosas así, acababa hasta el gorro, o sea que bastante aguantó la niña, ¿no? Era como casi si estos científicos no tuvieran casi empatía con la niña, ¿no? Es como es objeto de los experimentos. Hombre, no digo que fuera como Mengele, pero hostia, no sé, como un poco abusar. O sea, no digo que no haga los experimentos, pero joder, no tienes que hacerlos 40 veces delante de 40 personas distintas, no sé, delante de una... O sea, puedes hacerlos una vez con una cámara y con algo de empatía, no sé, bueno. Y después premiarla, o yo, no sé, bueno, se puede hacer de muchas maneras, pero bueno, eran otros tiempos, ¿eh? El caso es que el libro está lleno de nombres de médicos escépticos que constataban temperaturas, logros, los constataban también el hecho de que doblaba 20 tenedores en 4 minutos, tubos lacrados en serie. El caso es que los médicos dicen, mira, yo no creo en esto, pero lo que estoy viendo aquí lo estoy viendo, está ahí delante. No sé si es un truco, si no lo sabían. O sea, que es alucinante. Tú date cuenta que como científico, la mayoría, más o menos escépticos, de repente ver una de estas cosas es como un shock, ¿no? Te rompe el mundo, ¿no? Todo lo que has estudiado, de repente esta niña te lo rompe, ¿no? Entonces es como, bueno, hay que poner unas barreras o algo, como que esto no puede ser cierto, ¿no? Mira, es entonces cuando se expuso a Mónica ante los medios. El 9 de septiembre de 1988, CEPEC convocó a los medios y nació entonces una estrella. Hizo giras por platós de televisión, radios, viajó por todo el mundo. Mónica empieza a tener encima en aquella época supuestos sueños premonitorios de unas inundaciones como en Cataluña, que hoy día tampoco soñar con inundaciones tampoco pasa todos los años, ¿no? A veces más graves que otras, pero tampoco es algo tan raro, ¿no? Y un terremoto en México, según dice ella, ¿no? El terremoto de México de 1987. Le siguen haciendo, también esto es como que va más, ¿no? Como que ya va descubriendo, abriendo más, bueno, en principio. Le hacen más pruebas, ¿no? Por ejemplo, las cartas Zener, habla que el test de las cartas Zener son unas cartas con 4 símbolos que tienes que adivinar, ¿no? Sacas una y sin verla tienes que revelarla, ¿no? Es, pues si alguien no lo conoce, pero es muy típico, es una prueba que se hace siempre con ese tipo de cosas, ¿no? Creo que son 40 cartas o 20 cartas o algo así. El caso es que acertaba, sí, 20 cartas son. Habla que acertaba el 100% o muy cerca del 100%. De las 20 veces, acertaba las 20 o casi. Aquí lo que hacían era meter la carta en una caja cerrada y ella sujetaba la caja entre sus manos y decía el símbolo y el color de la carta también, que hacían varias pruebas, símbolo, color, y en otras escribían un papel con un texto o con una palabra y las acertaba casi siempre. Todo esto bajo notario. Claro que el hombre, el notario, fliparía, ya te digo, ¿no? Que sacarse la oposición de notario para esto debía de ser, bueno. ¿Qué más? Por ejemplo, Mónica, te digo, viajó a la televisión italiana, que tiene de hecho un capítulo de alguien que hay allí, que está allí por allí, de alguien famoso que es un episodio importante de la televisión italiana, me refiero. Televisión española, radio, prensa, ¿no? O sea que también se puede seguir todo este evento por la prensa, ¿no? Y de hecho algunos de estos vídeos están recogidos también en el Ojo Crítico en el canal de YouTube, ¿eh? O sea que verlos, juzgarlo por vosotros mismos, si veis que hay algo o no, o que no hay nada. Yo, viendo los vídeos y lo que yo tengo audiovisual, he de decir que no tengo nada definitivo. O sea que no hay nada que me diga wow. Quizá el vídeo de que va a Japón puede ser un poquito más interesante, pero bueno. Manu habla de que en una de las fases de la investigación Mónica usaba una caja verde propia. Pero Manu descubrió, como ilusionista que es, descubrió que separando el pulgar discretamente podía ver el color de la tarjeta. Muy importante. De hecho, es lo que vemos cuando ella va a uno de los programas de televisión española, que se la ve muy nerviosa y con bastante presión. Lo único que es capaz es adivinar el color de la tarjeta. No descubre ni el símbolo ni nada de esto. La mecánica era que se introducía delante del notario una tarjeta escrita, como digo, o la carta Zener o un texto, ¿no? Mónica tomaba la caja, imaginaba que quemaba la caja con su imaginación, que quemaba la caja en la superficie y que hacía un agujero imaginario y entonces podía ver el contenido de la tarjeta. Manu comentó que en un momento dado le pegó el cambiazo e hizo una caja totalmente opaca y resulta que Mónica siguió acertando. Es verdad que la tenía como su caja propia, que con la que tenía más confianza, pero le pegó el cambiazo y Mónica seguía acertando, ¿no? Cosa curiosa.
podríamos decir que ya la teníamos, que ya estaba ahí casi medio truco descubierto, y resulta que habla que en otra ocasión le puso la carta Zener en la caja boca abajo. Y de repente ella replicó que ¿cómo quieres que vea la carta? Tendría que quemar la mesa desde abajo para verla o quemar la carta. En esa ocasión falló, porque estaba boca abajo. ¿Cómo supo ella que estaba boca abajo? Bueno, pues no lo sé. Igual lo vio o no lo vio. A ver, Manu, ya te digo que no es novato en estas lindes, ¿eh? Probaron con símbolos en japonés. Y ella dijo que no entendía lo que veía, pero sí replicó el dibujo. Entonces aquí Manu deduce que igual estamos hablando de clarividencia, no de telepatía. Las cartas Zener es más tema por intentar leer la mente del que está viendo la carta, pero no, parece que es clarividencia, que es capaz de ver a través de esos objetos o algo así. Aquí es cuando, tras tanto entusiasmo, le surge visitar el programa de Tokio, ¿no? Que te decía, de televisión, que viaja hasta Tokio y ya digo, merece que la pena que veáis el vídeo, ¿no? Creo que está en el Ojo Crítico por ahí. Así le dais visitas también a Manu en el canal del Ojo Crítico, ¿no? Ya que hace el archivo audiovisual que es alucinante de un montón de vídeos de la época y del mundo del misterio de los 80, de los 90, que de otra manera se perderían, ¿no? Bueno, el caso es que en Japón fliparon con esta niña, ¿no? Y se convirtió también en una pequeña estrella, ¿eh? En ese momento, muchos intentaron aprovecharse de Mónica y eso provocó que ella quisiera apartarse del todo de este mundo, ¿no? Claro, de repente hay mucho dinero de por medio, claro, ir a una televisión, los viajes, todo, como una estrella de Hollywood, casi, bueno, o de música, ¿no? Incluso le mandaban cartas y le decían que le pedían que le adivinara el premio de la lotería, ¿no? Bien, los que la llevaban a televisión y la investigación, a los que eran sometidas le decían que tenía que repartirse el pastel entre ellos, como si de una sociedad mercantil fuera, ¿no? Esto no le hacía ninguna gracia a Mónica y la molestó. Es decir, todo este grupo de científicos, parapsicólogos y toda la gente que rondaba a Mónica con la madre, de repente vieron que esto era un negocio importante. Fíjate, esto es incurioso. No la llevaron ante Jim Randi para cobrar el premio que demostrara que ella tuviera poderes, que sería irrefutable. Yo me llevo el dinero que tiene ahí de Jim Randi y demuestro y paso a la historia como el que cobró el dinero de Jim Randi. Pues si no lo sabe alguien, tenía en un banco no sé cuánto dinero para aquel que demostrara algo paranormal. Pues tienes algo paranormal, la llevas ante Jim Randi y cobras el dinero y de repente todos los medios te tienen, ¿no? No. Aquí vamos a las televisiones a hacer un show, un espectáculo, como si fuera una maga o una ilusionista. Cuando lo que suyo sería, que no digo que no lo hagas después si quiere la niña, ¿no? O lo que sea, pero lo primero sería ir a Jim. Yo sería lo primero que haría, no sé si tú piensas igual. Iría a James Randi, que es el Pues más grande, ¿no? Eso es lo que hace sospechar todo lo contrario, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero incluso no sé, bueno. Porque Yo si a no mí no. si tú no quieres notoriedad, ni quieres dinero, ni quieres nada, tampoco irías a las televisiones a hacer shows. Claro. Bueno, Ahora, sí. si quieres dinero y quieres probar que realmente tú eres quien eres, quien dices ser, te hubieras ido al otro señor, te hubieran hecho las pruebas y te hubiera dado el dinero. Mucho más Sí. fácil que ir a las televisiones, ¿no? Sí, tampoco te digo que vayas de primeras, que la tengas preparada un poco la niña, que ¿sabes? Pero tarde o temprano el gran objetivo sería ir allí, ¿no? Como todo parapsicólogo, todo gente que dice que tiene superpoderes, sería demostrar ante James Randi, pasar esa prueba, ¿no? Que no la ha pasado nadie, por cierto, ¿no? Bien, ¿qué más? Por ejemplo, había otro de los negocios que era vender amuletos magnetizados por ella a cambio de una comisión. Por ejemplo, de otras cosas que también salió por allí, cosa que cuando ella cumplió 18 años mandó a todos al paseo. Ni más pruebas, ni más historias, no quiero saber nada de toda esta mierda, ni de ir a televisión, ni de ser una estrella, ni de adivinarle a nadie nada, ni hostias. Los mandó a todos al garete, ¿no? Y de hecho, con el único que sigue manteniendo comunicación es con Manu Carballal, ¿no? Que era el único que le caía medianamente bien porque la trataba como una niña, bueno, la trataba bien, ¿no? Y aparte que él era el más joven de todos los que allí había y consiguió conectar, ¿no? Y ya te digo, es con el único que así que alguna vez habla y tal, y él sigue teniendo contacto más o menos, pero no quiere nunca volver a la televisión, ni ha querido volver, rehuye de todo esto, ¿no? Hay un tramo que ella quiso centrarse más en curar a la gente. Decía que esto de doblar cucharas era algo que no valía absolutamente para nada,
que ella quería hacer más cosas importantes, ¿no? Dice que en ocasiones imponía las manos, incluso en algunos programas se la ve a ella diagnosticando dolencias a señoras y las señoras afirmando con la cabeza, cosa que a mí es algo que me aterra, porque en el momento en que ya estás hablando del curandismo, poner manos, ya estás hablando en cosas muy serias, ¿no? Y encima incluso posibles delitos, ¿no? Contra la sanidad pública y todo esto, ¿no? Y alentando quizá pues también la fe de la gente que abandone igual terapias en vez de y confiar en el supuestos poderes de esta niña. Nos estamos hablando de cosas muy graves. Y sin embargo, desde televisión pública se expone como que esta niña era capaz de simplemente con un vistazo y poniendo un poco las manos, saber las dolencias de la gente y en algunos casos, como dice ella, hacer no sé si curaciones, pero mitigar el dolor, ¿no? Cuenta el caso de un niño que se cayó en el colegio y ella le impuso la mano en la rodilla, que se había doblado, se había tenido un esguince o algo así, y como que ya se le pasó el dolor. No lo sé. No sé si el efecto placebo a su máximo esplendor, pero bueno, esto es terrible. Es verdad que después de este tema no fue a más, ¿no? Hablamos también de hace bastante tiempo, ¿no? Aquí hay un tema, un párrafo que me llamó mucho la atención, que habla del libro, que casi no se pasa desapercibido, tal, ¿no? Hay un párrafo que habla de un tiempo perdido que tuvo la madre durante el embarazo de Mónica. No sé si también es objetivo de... No sé si algo de fantasía de la madre o no, pero habla de que hubo un momento dado que tuvo un tiempo perdido, que vio un ovni estando embarazada y que por eso igual ella es especial también. O sea, todo un poco mesiánico también, ¿no? Se estaba construyendo como algo mesiánico alrededor, porque ella lo cortó de raíz después en cuanto fue adulta. Pero se estaba empezando a construir, fíjate, un personaje absolutamente mesiánico, ¿no? Con todo lo que eso puede conllevar, ¿no? Bueno, un tiempo perdido, o sencillamente igual ella intentando explicarse por qué su hija era especial, pues igual tuvo un recuerdo o un recuerdo cierto que lo transforma para intentar entender lo que está ocurriendo con su hija, ¿no? Que eso, bueno, pues es muy... no es tan raro, ¿no? Insisto, estamos hablando de un caso entre 10 millones. ¿Cuántas posibilidades hay de que anomalías como estas se repitan? ¿Hay más gente con ese tipo de poderes o están pasando por debajo del radar por culpa de farsantes, incrédulos, sencillamente por no querer exponerse públicamente? Porque ya digo, lo mismo que Mónica no quiso exponerse, igual hay otra gente que sí, que ve que tiene esa habilidad, no le da mayor importancia o no la ha sabido desarrollar o no la ha querido desarrollar, tenía el potencial pero no la habilidad, o sencillamente lo esconde porque, bueno, no quiere ser un mono de feria o no quiere que la... No, es curioso, ¿no? Manu hablaba, ya te digo, como Colallina, que era uno de los casos más peculiares. También habla en el libro de Óscar, otro que también lo llevó a la televisión gallega, otro niño que también doblaba cucharas. Habla así muy, muy rápido de ella, ¿no? Que le llevó a la televisión y era capaz de doblar cucharas a lo Uri Geller, ¿no? Pero es que hay un caso que es aún más alucinante que el de Mónica Nieto, que se llama Inés. Inés es un acrónimo. Inés no se llama Inés, es un acrónimo y dice Manu que era un caso aún más alucinante que el de Mónica. El problema es que hay muy pocos testigos. Mira, te voy a decir. Inés, 12 años, Granada, y habla de que José María Casahuet se negó a compartir la investigación sobre esta Inés con ningún otro colega, ¿no? Salvo con Alfredo Bonavida, ¿no? Que son los dos investigadores que llevan este caso, ¿no? Por su preocupación absoluta a sufrir la misma comercialización que tuvo Mónica. De hecho, la referencia es el libro de Nuestro Universo, la otra realidad, que publicó antes de morirse, obviamente, de Casas Casaullet. Hablan de este caso. Hablaban de casos más espectaculares, ¿no? Con Inés. Manu insistía en la importancia de que la viera un ilusionista. Manu no pudo tener acceso a Inés. Simplemente habla de segundas y habla del libro que hacen referencias, ¿no? Decían que superaba a Mónica y que su fuerte era la hiloclastia. No sé si sabes lo que es la hiloclastia. Es... Te lo digo. Sí, sí. ¿Lo sabes o no? Te digo... No, coméntalo para la gente que no lo sepa. Es alucinante. Materializar y desmaterializar cuerpos físicos que así pueden penetrar en recintos herméticos. Esto sí que es X-Men puro y duro, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? Es alucinante. Es decir, coge un objeto, lo desaparece y aparece allá. O al revés, está allá y me lo traigo. O este objeto desaparece y aparece dentro de esa caja. Claro, esto ya es pasarse 3 pueblos, ¿no?
Pero esto Eh, co- cuando estás a la hora de comer y necesitas algo que se te ha olvidado en la cocina, claro. pues sería conveniente, ¿no? Sí, bueno, esto ya te puede venir el profesor Xavier perfectamente y te ficha. O sea, ya estás en la escuela directamente del profesor Xavier, ¿no? Dice, bueno, claro, esto que ocurre, que es que esta niña entonces era un arma andante. Por eso tanto secretismo. Esto hay que ponerlo con muchas comillas. Claro, es que esto es lo que dice. Yo te puedo asegurar, como toda gran aseveración, hay que tener muchas pruebas, hay que tener grandes pruebas, ¿no? En este caso solamente tenemos la palabra de este señor en este libro, pero no tenemos acceso ni a la niña, ni a investigaciones, ni a más testigos, ni vídeos, no tenemos nada más que la palabra de este hombre, ¿no? Claro, eso siempre ocurre. Cuando no tenemos las pruebas o el vídeo, siempre es espectacular el caso, ¿no? Y cuando tenemos el vídeo, no es tan espectacular, ¿no? Bueno, decían en este libro, ¿no? Superaba las pruebas de la caja más rápido. Incluso hay veces que sin tocar la caja. Doblaba plásticos, metales sin contacto físico. Según la versión José María, sin más testigos, claro. Era capaz de formar palabras con varillas metálicas. De hecho, la niña tenía miedo de que soñara con que alguna arteria se rompiera y ocurriera y matara a alguien. Esto podía llamar la atención, claro, imagínate, según la respuesta de los servicios secretos, ¿no? Aquí tenemos el caso de Ojos de Fuego, de la de Drew Barrymore, aquella que era basada en un libro de Stephen King. A Stephen King le molaba mucho estos temas, ¿eh? De Mecha Ultra y todo esto. Tal cual, ¿no? Fíjate, claro, tú date cuenta, si de verdad tiene ese poder, lo que pasó, el miedo que tenían con Inaculagina es que si era capaz de parar un corazón humano, claro, eso a los servicios secretos les interesa mucho y era el miedo que tenían. Si esta niña era capaz de hacer eso, a cualquier primer ministro o a cualquier persona ingrata o incómoda del servicio secreto, la podían eliminar a distancia y sin dejar rastro. Y fíjate tú como arma. Claro, claro, eso digo, como arma es terrible, o sea, es... ¡Wow! O sea, o sea, que tremendo, ¿no? Bueno, habla también de lo que te digo, que habla de esto de la ilioclastia, ¿no? Dice que la niña veía un juguete o un vestido en un escaparate y de repente aparecía en su bolso. Bueno, así mola, ¿no? O sea, veo, paso por un escaparate y me lo voy llevando, ¿no? Esto de hacer desaparecer y aparecer objetos y que atraviesen cosas sólidas, pues bueno, es wow. El problema es que ya digamos, tenemos que creernos el testimonio, ¿no? No tenemos ninguna prueba visual, no sabemos qué niña es, ni más científicos que la hayan visto. Bueno, dice Manu que Inés acabó como sanadora en Castilla-La Mancha, sin romper el anonimato de quién era esta niña, ¿no? O sea que ahí está bien la relación también con el curandismo de Mónica Nieto, ¿no? También esa relación, ¿no? Y las conclusiones un poco para ir terminando, ¿no? Bueno, pues si no tenemos pruebas definitivas para confirmar que hay gente con poderes, pero si así fuera, es muy difícil convencer y se necesitan miles de test, eso es cierto. Así que, y así debe ser, ¿no? Y así de tedioso y horrible que es, ¿no? Sobre todo si es para una niña, ¿no? Le pasó también a Nina Kulayina, ¿no? Toda su vida se prestó a hacer pruebas, pero ninguna acababa siendo concluyente. No sé si es porque no se convencían del todo, o no hicieron las pruebas correctas, o los testigos delante, o no estaba Jim Randi allí para desmontarlo, no lo sé. Cuando tengáis un mirlo blanco alguna vez, tratarlo bien. Porque si no, pasa como Mónica que os manda a tomar por culo con toda la razón del mundo, ¿no? Hay una cosa que dice de Mónica Manu, que es que de mayor ya se casó, tuvo hijos y tal, y nunca quiso saber nada más de esto, pero dice que él está convencido de que sigue utilizando sus poderes, porque no sé si su marido invertía o algo tal, como que en los números se le daban bien y tal. Y yo creo que él estaba convencido de que usaba sus poderes en beneficio propio, ya que no le trataron muy bien para beneficio del mundo, y que le iba muy bien en general, ¿no? No quiso concretar, pero algo de esto era, ¿no? Bueno, cuando tengáis un mirlo blanco, insisto, tratarlo bien, ¿no? Y tercero, ¿por qué ninguno de estos casos, yo os digo, fue a por el premio de James Randi, ¿no? Porque además tú puedes ir, yo qué sé, sin que den tu nombre, ¿no? Vas con el premio de James Randi, no dan tu nombre y yo qué sé, te lo cobras, ¿no? Y James Randi certifica que hay una persona que de verdad ha tenido esos poderes, ¿no? Nunca ha conseguido saltar ese premio como nadie, vamos, ¿no? Y después, si tuvieron poderes de verdad, son seres humanos, ¿no? No vale solo con un negativo para cerrar esa puerta, ¿no? Hay que tener en cuenta que supuestamente, como le ocurría a Uri Geller, como dijimos antes, que había días que no tenía esos poderes, en teoría, ¿no? Según la versión. O los nervios de esta chica, ¿no? En televisión, que no era capaz por los nervios, ¿no? Entonces no vale con un solo negativo
o que la hayas pillado con un truco, ¿no? Hay que hacer más pruebas y pillarle más veces, ¿no? O pillarle más renuncios. No es tan sencillo como pillarle en un renuncio en una ocasión. Hay que estudiarlo un poquito más. En esto en especial, Manu, yo creo que da un poquito más de margen. Hay que tener en cuenta también la necesidad constante de agradar de las personas, de convencer a la gente. Pero bueno, también incluye el engaño en ellos, ¿no? Pero bueno. Bien, y claro, comparado con hoy día, pues todo esto de la parapsicología ha quedado como muy ochentero, ¿no? Prácticamente ya casi no es actualidad, ¿no? Repasar esto de la parapsicología queda como casi estudiar, volver a los años 80, ¿no? Porque la IA, los robots, la informática, las telecomunicaciones, incluso pues de los servicios secretos y la investigación y de todo esto ya no es necesario, ¿no? Prefieren otras tecnologías que tienen más porcentaje de acierto. Por lo tanto, esto ya ha caído casi en la irrelevancia, ¿no? Y después, si estos casos son ciertos, ¿cuántos más han pasado desapercibido por culpa de los fraudulentos o por culpa de que no sabemos detectarlos correctamente? No sé si... Seguro que hay gente que puede, o científicos que de verdad pueden hacer pruebas definitivas para asegurarse 100%, ¿no? Pero bueno, en aquella época la parapsicología estaba casi en pañales. Sigue estándolo, ¿no? Seguramente, ¿no? Si es que existe. Y si estos casos son todos falsos, ¿cómo pueden engañar durante tanto tiempo dos niñas a un montón de científicos y adultos? ¿O son los adultos los que se autoengañan y utilizan a la niña para pasar a la historia científica o pasar o tener un hito científico? Esto que lo vemos tanto con el mundo de la ufología, ¿no? Autoengañarse o autoconvencerse, ¿no? De casos que igual no son tan ciertos o tienen bastantes fallas, ¿no? La sugestión, el contagio de la creencia. O si de verdad estas niñas eran tan buenas haciendo el ilusionismo, no lo sé, o el truco, ¿no? O si tenían cómplices dentro de ese grupo y no todos lo sabían, ¿no? Como pasa también igual en el caso de Inmaculada, ¿no? Es complejo, ¿no? Claro, esto no lo podemos descartar hasta que no lo veamos y estemos allí o lo estudiemos en primera persona o tengamos vídeos o un montón de pruebas. Tampoco tantas, ¿eh? Tampoco hace falta 10 horas de material audiovisual, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Pero descartarlo finalmente es complicado, ¿no? Y después el tema de las creencias. Yo creo que esto liga directamente con el tema de las creencias, ¿no? Si hay un montón de gente que cree que Jesús resucitó al tercer día, pues ¿quién te dice que una niña no puede teletransportar un objeto dentro de otra caja, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Las creencias. Tenemos pruebas. Normalmente siempre es, me dijo alguien que, alguien me aseguró que, pero en primera persona normalmente es difícil encontrar O testimonios. según cuentan. Exacto. Es un poco como los David, mitos o las leyendas, ¿no? Se sí, van creciendo con... con el paso del tiempo. David, Ujú. ¿dónde te puede seguir la gente que nos está escuchando? Pues yo tengo un canal que se llama Pites de Grau y allí tengo un programa que se llama La Clave Roja sobre actualidad política, muy interesante, y también posteo allí o publico también los vídeos de Clave 45 que dentro de un mes o así volvemos con la 10ª temporada con Geraldine. Y en iVoox, por supuesto, Clave 45 como siempre, allí estaremos y estamos reponiendo algunos programas y de vez en cuando subimos también programas nuevos entre temporadas y deseando volver a empezar con la temporada 10ª. David, un fuerte abrazo. Un abrazo.